¿Alguna vez has imaginado viajar en el tiempo? Viajar sin viajar en el tiempo. Llegar a un lugar donde el tiempo se haya detenido. En muchas ocasiones, más de un hombre han tenido ese sueño, esa imaginación, y la han plasmado en libros. Y también en investigaciones. ¿Podría imaginarse que en épocas anteriores existieron grandes criaturas del tamaño de nuestros edificios o mayores, como los dinosaurios? Gracias al cine hemos podido apreciar a esas criaturas, la tecnología, etc. Pero existieron hombres que escribieron sobre ellos, que aún viven entre nosotros. Esas criaturas aún pueden llegar a vivir entre nosotros. Un ejemplo es la novela de Arthur Conan Doyle, el famoso escritor de Sherlock Holmes. En su novela El Reino Prohibido o El Mundo Perdido, trata sobre un zoólogo que descubre que en el Amazonas venezolano existe un ecosistema intacto completamente, en donde viven estas criaturas. Como bien sabemos, Venezuela, bueno, no Venezuela exactamente, el Amazonas, es un paraíso para la criptozoología. Se han encontrado innumerables especies que no estaban registradas o incluso ya se creían extintas. Pero volviendo al tema, en el Amazonas, este zoólogo se aventura junto a un periodista que está deseoso de hacer un boom periodístico, un apasionado de su carrera, pero un principiante. Él ofrece sus servicios al profesor y también lo acompaña su rival, solamente para demostrar y tener el gusto de que está equivocado, de que esas criaturas no pueden existir, que tal vez es el pensamiento que tenemos todos nosotros actualmente. Sí, hemos visto sus huesos, fósiles, etc. Pero que respiren, que estén vivos en nuestra época, eso solamente es tema para una película de ciencia ficción, ¿no es así? Sin embargo, en los archivos de la familia hemos hecho distintas investigaciones y hemos encontrado a una persona, la hemos localizado, una persona que encontró piezas donde se demuestra que sí pudo convivir el hombre con estas criaturas. En una investigación que realizó mi padre, halló distintos fósiles que eran realmente recientes con la prueba de carbono 14. Pero demos un repaso a las eras del hombre. Como podemos ver, las eras se dividen en cenozoica, mesozoico, paleozoico y precámbrico. En todas estas eras encontramos distintas criaturas, distintos habitantes de la Tierra. Al inicio, muchas criaturas marinas
Después fueron avanzando, superándose, poco a poco, hasta que comienzan a aparecer los primeros reptiles. En el Mesozoico, mejor dicho, en el Triásico, aparecen los primeros dinosaurios y algunos mamíferos. Criaturas sencillas, tortugas, cocodrilos, reptiles marinos. La aparición de los moluscos llamados amonitas. Pero después, en la era cenozoica, en el Terciario, ya podemos apreciar los primeros mamíferos carnívoros, roedores y primates, los cuales vivieron hace 55 millones de años antes que el primer, antes del Homo sapiens. Y en el Cuaternario, a finales del Plioceno, ya a principios del Cuaternario, aparece el Australopithecus, el primer vestigio del hombre. Para ese entonces, los reptiles que vivían en el Cretácico, en el Jurásico, en el Triásico, se habían extinguido. Veremos figuras no muy detalladas. Sin embargo, se da a entender perfectamente la idea, bastante clara, de estas criaturas. Criaturas que vivieron en la era cenozoica, en el Jurásico, en el Paleolítico, incluso en el Precámbrico. Les hago una invitación completamente de no cerrar sus pensamientos. Tal vez de niños se imaginaban esos monstruos, esos dinosaurios, pero era solo imaginación. Sin embargo, ahora se tiene la oportunidad de que esa imaginación se plasme en una realidad, en algunos códices de nuestro México. Podemos apreciar criaturas extrañas. En el Códice Borgia, por ejemplo. En culturas tan representativas como la mexica, como la azteca, hay hombres que están montados en un cocodrilo. Pero, ¿por qué no pensar un cocodrilo que representa la tierra? Yo los invito a que me acompañen a esta ciudad y nos asombremos juntos con nuestra propia imaginación. Muchas de estas figuras representan demonios de otras culturas. Sin embargo, también tienen el aspecto de los famosos dinosaurios, brontosaurios, estegosaurios, pterodáctilos y tal vez especies que aún no hemos podido catalogar. Se alcanza a apreciar el detalle de estas figuras. Realmente nos lleva a recordar
cuando el periodista Malone se adentra en el bosque y encuentra un lago y ve distintas criaturas, armadillos, iguanodontes. Por ejemplo, esta figura me hace recordar la escena que presenció cuando cae un ave con forma de cisne y de pronto fue devorada por una criatura monstruosa, en donde su descripción dice que tenía la espalda arqueada con escamas de forma triangular y una cabeza tipo de ave, una especie de ave. Estas características ya las había visto en algún lugar. Sí, podemos verlas nosotros aquí. O sea, obviamente son completamente distintas. Pero lo que Malone describía era un estegosaurio. Aquí podemos ver como una especie de iguanodonte. También debemos de recordar que en esta misma obra literaria de Arthur Conan Doyle, los iguanodontes estaban siendo marcados como animales, como si fuesen caballos, como si fuesen otro tipo de animales de granja, por decirlo así. Porque en esta obra convivían tanto los hombres como los animales, o sea, de aquella época. Aquí podemos ver distintas especies, por ejemplo aquí se puede decir que este es un estegosaurio, un iguanodonte. Hay gran variedad, nada más que tenemos que utilizar un poco la imaginación. Al ver esta pieza, nos hace recordar cuando encontraron el monstruo blanco en la zona pantanosa en la tierra de Maple White. Podemos ver que tiene dos fauces. Y por ejemplo aquí, esta otra, coincide más con la descripción del estegosaurios del periodista Malone. Acá podemos ver estas otras figuras, antropoides, pero realmente, si ponemos atención, parecen ser los monos hombre con los que conviven y con los que combatieron, de hecho, estos exploradores. Criaturas semejantes al hombre o como una especie de neandertales. Aquí podemos ver un rostro más claro, o sea, semejan los ojos, coinciden prácticamente con las descripciones. Cuando los monos hombres son derrotados, solamente las hembras y unas cuantas crías son tristemente esclavizados. Pero aquí están. Estas figuras semejan un poco más a los hombres, parecen como una especie de sacerdotes. Sin embargo, volviendo a la novela de Arthur Conan Doyle, podemos recordar que también existía una tribu de hombres que sí eran salvajes. Sin embargo, ellos eran los que habían domesticado a todas estas criaturas. Estas figurillas, aunque carecen con un poco de exactitud, pero realmente son extraídas de un mundo fantástico. No existe nadie que pueda replicarlas. En esta vitrina se alcanza a ver, digamos, algunos petroglifos. Aquí, por ejemplo, vemos la estatuilla de una especie de cocodrilo. Y luego están estas tablillas en las que están grabadas los animales que existían en aquella época.
como estos dinosaurios que, bueno, desafortunadamente apenas se perciben. Pero está esta pieza que semeja a un cocodrilo. Como lo mencioné antes, las culturas ponen al símbolo de la tierra al hombre que estaba montado sobre un cocodrilo. Esta pequeña muestra es más que suficiente, no para creer en cuentos ni en leyendas. Nos sirve para romper las barreras de la realidad y demostrarnos una vez más que todo es posible.